Fortaleza, un lugar de entrenamiento para la vida. Ya es tu tiempo de vivir y vivir bien. Bienvenido a tu programa Fortaleza. Juntos cambiemos el mundo a través de su palabra. Porque lo que digas te será hecho. ¿Qué tal, amigos televidentes? Somos los pastores Obed y Pati Mesa de la Fortaleza de los Mochis. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de fe. Una palabra que puede cambiar el rumbo de tu vida si tú abres tu corazón a Dios. Y es un placer para nosotros compartir contigo nuevamente las revelaciones de la palabra de Dios. Leer la palabra por leerla no edifica tu vida, sino viene con revelación del Espíritu Santo. Así que te invitamos a que te prepares tu mente, tu corazón y tus oídos para recibir las revelaciones desde lo alto. Quiero hablarte un poquito acerca del objetivo de este programa, cuál es la finalidad de estar aquí compartiendo esta palabra contigo. En primer lugar, queremos decirte que no queremos implantar una religión más en esta comunidad, sino simplemente ofrecerte, compartirte algo que puede levantar tu vida. Esto es un centro de entrenamiento bíblico, ¿verdad? Y al hablar de entrenamiento, pues cuando la gente se entrena es para algo en específico, para un combate, para una pelea, para cualquier tipo de situación de esa categoría. Entonces, al hablar de un campo, un centro de entrenamiento bíblico, es que te vamos a entrenar para que tú puedas resistir o que tú puedas enfrentar cualquier tipo de situación en tu vida. Estamos hablando de situaciones espirituales. Hay una cita bíblica que está en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, que dice que los hijos de Dios aparecimos en este planeta para deshacer las obras del diablo. Entonces, no se trata de que cuando tú tengas algún problema le pidas a Dios o tú solo quieras a tu manera buscar la forma de que Dios te ayude, sino que de acuerdo a la palabra tú vas a estar capacitado, vas a estar adiestrado, entrenado para enfrentar cualquier tipo de situación. ¿Por qué? Porque creemos que Dios ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros, el poder y la autoridad para enfrentar al enemigo. Entonces, para eso necesitamos fe. Y por eso te vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a hablar todo lo concerniente a la fe. A través de estos programas vamos a estar viendo algunos temas muy importantes, como la salvación, que es lo más importante, ¿verdad? La salvación de nuestras vidas. Cómo es que tú puedes ser salvo, cómo tú puedes dar un cambio, un giro completamente de ir al infierno, ¿verdad? Por la naturaleza de pecado que trae el hombre para ir a la gloria de Dios. En segundo lugar, queremos hablarte de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Mucha gente se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y cuando suceden cosas en sus vidas, sean buenas o sean malas, todo se le atribuye a Dios, pero te vamos a enseñar bíblicamente cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Necesitas fe para enfrentar problemas, por eso te vamos a hablar acerca de la fe. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un hecho que Satanás va a tratar de destruirte a cada instante de tu vida, pero eso no es para tener miedo, ¿verdad? Porque el versículo 9 nos da la solución y nos dice al cual resistir firmes en la fe. Entonces es cierto que Satanás va a querer destruir nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos, ¿verdad? A través de cualquier tipo de problema, sea enfermedad, sea crisis económica, sea depresión, sea esquizofrenia, cualquier tipo de situación Satanás va a querer utilizar para destruirte. Pero mucha atención, dice la Biblia, al cual resistir firmes en la fe. O sea, vas a necesitar fe. No es que vayas a necesitar un pastor, un cura, un sacerdote, un obispo. No se trata de personas, sino se trata de que tú actives tu fe, hagas crecer tu fe, porque la vas a necesitar para enfrentar al enemigo. Ahora, esta cita bíblica de 1 de Pedro 5:9 dice que vamos a resistir al diablo firmes en la fe. Y la palabra resistir no significa esperar a ver cuánto le aguantamos a Satanás, sino resistir significa enfrentar. Viene del griego antistemi, que significa enfrentar, encarar o ponerse de pie en contra de. Te vamos a enseñar cómo tú puedes enfrentar al enemigo. Cuando se escucha la palabra diablo, la palabra problema, la palabra enfermedad, la palabra muerte, aparentemente, claro, cuando no hay fe ni hay conocimiento de la palabra de Dios, aparentemente es algo gigantesco, algo con lo cual no podemos. Pero te vamos a enseñar cómo, de acuerdo a la palabra de Dios, tú puedes ser superior a todas esas cosas. Así es que prepara tu vida, tu corazón, porque cada día que tú estás viviendo, estás enfrentando una batalla. Solo quiero recordarte, la guerra está ganada. Jesucristo ganó la guerra por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Pero cada día de nuestra vida enfrentamos una batalla.
¿Cuáles son las estrategias para enfrentar esa batalla que tú estás teniendo cada día de tu vida? Bueno, así como Satanás tiene estrategias para derribarte, para derrotarte, para matarte, Jesucristo nos ha dado estrategias a través de su palabra para enfrentar al enemigo. ¿Cómo vamos a enfrentar al enemigo? ¿En qué situación? Aún hay técnicas que Satanás usa para bloquear tu vida, para estorbarte en las cosas que Dios quiere hacer contigo, en lo que Dios quiere darte. Satanás trata de robártelo, te estorba para que tú disfrutes de las bendiciones de Dios. Pero en su palabra encontramos cada técnica, cada manera de vencer al enemigo. Aquí tenemos las armas. Dice en Efesios que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús. ¿De qué sirve que tú tengas un arsenal si no sabes usar las armas? El Señor nos ha dado un arsenal para bombardear al enemigo, para derribarlo, para destruirlo. Pero si no sabemos usarlo, de nada sirve. Es importante que sepamos cómo usar cada arma que Dios nos ha dado para enfrentar cada batalla en esta vida. Así es, querido amigo que nos escuchas, nuestra intención simplemente es capacitarte para que tú estés diestro en las cuestiones espirituales. Como te decía hace un momento, no venimos a implantar otra religión. Hay muchas religiones ya, cada quien tiene alguna, y ustedes más que nada saben si te ha servido o no te ha servido. Quiero leerte una parte de la Biblia que está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Escucha con atención. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Solamente queremos enseñarte la palabra. Solamente queremos decirte cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? No queremos contender con nadie, no queremos pelear con nadie, simplemente ofrecerte lo que Dios tiene para tu vida. Ahora sí vamos a leer el siguiente versículo, versículo 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es, que use bien la palabra de verdad. Eso es lo único que queremos hacer contigo, enseñarte para que uses bien la palabra de verdad. Cuando tú usas bien la palabra, ¿verdad? Y usar bien la palabra nos estamos refiriendo a usarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Continuamos. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Aumenta más cada mañana. Tú eres mi fortaleza. 10 años. 10 años. 10 años. 10 años compartiendo la visión que Dios nos dio de llevar la bondad de Dios a todos los corazones. Así es, cumplimos 10 años de compartir las revelaciones de la palabra de Dios en nuestra ciudad y en nuestra región. Trayendo libertad a los cautivos. Y sanidad a los enfermos. Ven y sé parte del mover de Dios en los últimos tiempos. Así es, el día viernes 15 de noviembre a partir de las 5 de la tarde tendremos un rally por la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes con tu familia. Vamos a pasar por las calles Leiva y Zaragoza y finalmente vamos a concluir con un gran concierto de alabanza en el Auditorio Jiquilpan. El sábado 16 de noviembre también a partir de las 5 de la tarde vamos a tener nuestro gran evento de 10 años de celebración en Fortaleza. Te esperamos. Dios te bendice. Proclamaré. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Muy bien amigos, continuamos hablando acerca de la palabra de fe. Ahorita leíamos 2 Timoteo 2:15, donde la Biblia nos exhorta a usar bien la palabra de verdad. ¿Por qué dice usar bien? Mira, vamos a leer el siguiente versículo que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16. ¿A qué se refiere con usar bien la palabra? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así es, evita vanas palabrerías. O sea, cuando dice, primero dijo, ¿verdad?, que no vamos a contender por la palabra. Segundo, dice que usar bien la palabra, y usar bien la palabra es creer lo que dice la palabra en nosotros. Las vanas palabrerías
a las que se refiere el versículo 16, se está refiriendo a todo aquello que la gente, que el ser humano dice, pero que no viene en la palabra. Esas son vanas palabrerías. Por decir así, una de las cosas más que más hemos creído en la palabra de Dios y que lo dice la Biblia, ¿verdad? Es que Jesús es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Él quiere lo mejor para nosotros. Palabrerías pudieran ser, ¿verdad? Si estás enfermo, pues Dios así lo quiso. Si estás en alguna situación difícil, pues Él sabrá por qué lo hace. Esa es su voluntad. Si Él así lo quiere, pues ¿qué podemos hacer nosotros? O si Él te quiere llevar, pues resígnate. Esa es su voluntad. Esas son vanas palabrerías que no vienen en la palabra de Dios. Te vamos a enseñar cómo hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Este mundo está plagado de información que la tradición ha implantado, pero no la palabra de Dios. Entonces, hay cosas que la gente piensa, de tanto que las ha dicho y las ha escuchado, la gente piensa que está en la palabra de Dios, pero no es así. Las costumbres se vuelven leyes, dice alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, queremos enseñarte bien esta palabra. Isaías capítulo 5, versículo 20, es otro versículo que nos va a dar una luz un poco más amplia acerca de usar bien la palabra, de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 5, verso 20, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así es. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? Eso es lo que yo te hablaba hace un momento, ¿verdad? La tradición ha implantado una serie de cosas que no vienen en la palabra y hay gente que a lo malo le dice bueno, ¿verdad? Cosas difíciles que pasan en tu vida, cosas, problemas o enfermedades, la gente piensa que vienen de Dios y por eso son buenas, ¿verdad? Escuché una persona que dijo que por un cáncer que de alguna persona él se había acercado a Dios. Entonces él llegó a decir, bendito cáncer, a través de este cáncer me acercó a Dios. ¿Qué es lo que se dice tradicionalmente? Que Dios permitió ese cáncer para que esa persona se acercara a Dios. Otra persona dijo, se murió mi hijo, ¿verdad? Dios se llevó a mi hijo y a través de eso, Dios usó eso para que yo me acercara a Él. Eso es incorrecto de acuerdo a la palabra. Esas son vanas palabras, son palabrerías, porque para empezar, Dios no se lleva a la gente. O sea, no es la voluntad de Dios que alguien se muera, ¿verdad? Claro que humanamente mucha gente ha muerto, muchos cristianos creyentes han muerto, eso es cierto. Dios nos ha prometido larga vida, ¿verdad? Muchos se han ido ya, pero Dios nos ha prometido larga vida. Inclusive, más adelante vamos a hablar del tema de profecía, donde los creyentes de la palabra estamos conscientes y seguros que pronto Jesucristo viene por su pueblo y que no veremos la muerte, seremos traspuestos. Es un tema que vamos a ver un poco más adelante. Pero es un error decir que Dios se llevó a alguien, ¿verdad? Porque Dios nos necesita aquí en la tierra, no nos quiere. En el cielo ya tiene muchos ángeles que le alaban, muchos seres celestiales que le adoran, pero la gente dice, Dios se lo llevó, Dios lo necesitaba allá en el cielo. Entonces creen que haber perdido un familiar fue algo bueno de parte de Dios. Una persona me dijo, qué bueno que Dios se llevó a mi esposa porque tenía problemas con ella y por ella no quería que yo fuera a la iglesia, así que Dios se la llevó para que yo pueda ir libremente a la iglesia. Eso es un error, son vanas palabrerías, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era, ¿verdad? O es que esa mujer hubiera aceptado a Jesucristo y que juntos hubieran ido a buscar a Dios, ¿verdad? Con aquel hombre que dijo que se le murió su hijo y Dios lo hizo, así lo permitió. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su hijo hubiera vivido y los dos unidos, padre e hijo, hubieran buscado y hubieran servido a Dios. Entonces, Dios no utiliza cosas malas. No le llames a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Eso es lo que quiere decir este versículo que acabamos de leer. Hay de aquellos, o sea, no solo está diciendo que hay personas que lo hacen, dice, hay de aquellos, o sea, algo malo viene para esas personas, se acarrean maldición a estar hablando malas palabras o vanas palabras o palabrerías, ¿verdad? Ahora, esto de voltear las cosas, de llamarle a lo malo, llamarle bueno, y a lo bueno llamarle malo, no es algo que surgió ayer, no es algo que ahora el ser humano, no, hubo alguien que se encargó de eso, hubo alguien que se ha encargado de trastornar, de voltear las cosas buenas que Dios ha hecho y convertirlas en malas. Vamos a ver quién es ese personaje. Isaías capítulo 14, versículo 13 al 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, la que trastornaba los reinos. Así es. Entonces, lógicamente estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Antes de ser Satanás era un ángel de luz, era un ser brillante, ¿verdad? Un ser muy amado por Dios, pero él se sublevó ante Dios, quiso ser igual o mejor que Dios, ¿verdad? Quiso ofender a la gloria del Padre, entonces él fue destituido, él fue desechado. Entonces, aquí está hablando muy claramente, te leí los 3 versículos para darnos cuenta de quién está hablando, ¿verdad? Está hablando de Satanás. Él es el que se encargó de trastornar todo lo bueno que Dios ha hecho. Alguien me preguntó por ahí una vez si Dios lo hizo todo. Y esa es una pregunta existencial muy importante que quiero que pongan mucha atención. Hay gente que pregunta, si Dios lo hizo todo, entonces ¿por qué hizo la enfermedad? Si Dios lo hizo todo, ¿por qué hizo la muerte? ¿Por qué Dios ha permitido eso? Si Él es el creador de todas las cosas, entonces ¿por qué creó cosas malas? Aquí está la respuesta. Este versículo que mi esposa acaba de leer dice que Satanás ha trastornado, ha volteado todo lo bueno que Dios ha hecho. No es que Dios haya creado la enfermedad, Dios creó la salud, ¿verdad? Dios le hizo la salud. El diablo la convirtió, la trastornó en enfermedad. No es que Dios haya hecho la pobreza. Dios hizo todo con riqueza, ¿verdad? Si usted lee el Génesis, habla de ríos de oro, ¿verdad? Pero incluso en el Apocalipsis, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal. La prosperidad, la fortaleza, la riqueza viene de Dios. Satanás la trastornó, la convirtió en pobreza. Entonces, cuando se trata de trastornar o de voltear las cosas buenas que Dios ha hecho, no tenemos más que ver quién es el iniciador de eso. Se llama Satanás. Él es el que a todo lo bueno que hizo Dios, Él le llamó malo. Por eso este versículo que leyó mi esposa dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No permitas, ni digas tú tampoco, ¿verdad? Cuando algo malo venga a tu vida, Dios lo permitió, Dios así lo quiso, Él sabe por qué lo hace. Para aclarar la seguridad con la que estamos hablando, de que cómo sabemos que fue Satanás, en el mismo capítulo, en el verso 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y si leemos el 11, que también nos aclara la personalidad de quien estamos hablando, dice, descendió al Seol tu soberbia. Seol es infierno. Y el sonido de tus arpas. Satanás era un ángel de luz, él tenía instrumentos en su cuerpo, él traía la música, donde él estaba había música. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y en el verso 17 dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Eso fue lo que Satanás hizo al caer en la tierra, ya destituido como el ángel de luz. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Te invitamos para que nos acompañes a Fortaleza de los Mochis, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y domingos 11 de la mañana. Asiste con tu familia. Auditorio Jiquilpan, Guerrero y 21 de marzo. Únete a los que ya son más que vencedores. Aumenta más cada mañana. Tú eres mi fortaleza. 10 años. 10 años. 10 años. 10 años compartiendo la visión que Dios nos dio, de llevar la bondad de Dios a todos los corazones. Así es, cumplimos 10 años de compartir las revelaciones de la palabra de Dios en nuestra ciudad y en nuestra región. Trayendo libertad a los cautivos. Y sanidad a los enfermos. Ven y sé parte del mover de Dios en los últimos tiempos. Así es, el día viernes 15 de noviembre a partir de las 5 de la tarde tendremos un rally por la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes con tu familia. Vamos a pasar por las calles Leiva y Zaragoza y finalmente vamos a concluir con un gran concierto de alabanza en el Auditorio Jiquilpan. El sábado 16 de noviembre también a partir de las 5 de la tarde vamos a tener nuestro gran evento de 10 años de celebración en Fortaleza. Te esperamos. Dios te bendice. Proclamaré.
Bien, amigos televidentes, pues continuamos hablando acerca de la palabra de fe y queremos utilizar este tiempo pues para invitarte a la Fortaleza de los Mochis para que nos acompañes todos los miércoles y los domingos para que sigas escuchando esta palabra que va a levantar tu vida. Indudablemente te va a bendecir esta palabra porque es palabra de Dios, ¿verdad? Nos reunimos en el auditorio Jiquilpan de esta ciudad de los Mochis. Estamos todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Acompáñanos con tu familia para que seas bendecido a través de estas palabras. Ve con tu corazón abierto, sin prejuicios, para recibir bendición de Dios. Uno de los temas más importantes que queremos enseñarte es este que estamos ya iniciando, ¿verdad? Que se llama la voluntad de Dios. El mundo está perdido porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. Piensa de acuerdo a su criterio, ¿verdad? ¿Cuál es o cuál podría ser la voluntad de Dios? Pero, como te decía hace un momento, ¿verdad? Te pasan cosas malas y luego piensas que Dios así lo quiso, que esa fue su voluntad. Te estamos enseñando bíblicamente cómo el diablo ha trastornado eso que la gente piensa que es la voluntad de Dios. Entonces, el diablo es el que trastorna. Hay una palabra en el griego que se escribe anatrepo, así se menciona, ¿verdad? Anatrepo, que significa voltear, significa trastornar. Te decía hace un momento, no es que Dios haya creado la enfermedad. Satanás cambió la salud en enfermedad. No es que Dios haya creado los problemas ni la pobreza. Satanás cambió la riqueza en pobreza. No es que Dios haya creado el temor, ¿verdad? Sino que Satanás cambió la fe en temor. Entonces, no seas tú partícipe de lo que hizo Satanás. No le llames bueno o no le llames malo a lo bueno ni bueno a lo malo, ¿verdad? Si es una enfermedad, no viene de Dios. Si es un problema, no viene de Dios. Cualquier cosa que te cause dolor en esta vida, no viene de Dios. Hay personas que piensan, lo toman por otro lado, ¿verdad? Dicen, ¿cómo le vas a enseñar eso a un pobre, a un enfermo? Precisamente para que se levante. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú entiendes, cuando hemos comprendido que ese problema, que esa dificultad no viene de Dios, entonces si no viene de Dios, viene de Satanás. Usted sabe que nada más hay dos, ¿verdad? O hay negro o hay blanco. O es el de arriba o es el de abajo. No hay términos medios. Si no viene de Dios, viene de Satanás. Entonces, la Biblia nos enseña a través de la fe a que enfrentemos a Satanás y a sus problemas. Esa es la bendición. Esa es la ventaja de creer en un Dios bueno. Si yo sé que no viene de Dios, entonces viene de Satanás y voy a atacarlo a través de la fe en el nombre de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 10 nos abre un poquito más el panorama diciendo que el que vino a matar, hurtar y destruir se llama Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesús. Sí. El ladrón dice no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús dice yo vine para darte vida y vida en abundancia. Ahí está separando quién vino a hacer lo malo y quién vino a hacer lo bueno. Lo interesante de esto es que tú vas a poder distinguir cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Y si no viene de Dios, tienes que enfrentarlo, tienes que atacarlo. ¿Por qué? Porque lo tradicional es decir, si viene de Dios, pues ni modo, me resigno, entonces te cruzas de brazos y Satanás hace lo que quiere contigo. Pero si tú sabes que viene de Satanás, entonces te levantas firme en la fe y lo encaras. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué quiere decir? Toda buena dádiva, una dádiva es un regalo, algo que se otorga, ¿verdad? Gratuitamente. Entonces todos los regalos que Dios nos da son buenos. No dice que unos buenos y otros malos. Por eso nos hemos atrevido, ¿verdad? Bíblicamente a decir que cualquier cosa mala que venga a tu vida no viene de Dios. Ni siquiera para enseñarte, porque ese es el concepto tradicional. Es que Dios te quiere enseñar algo con ese problema o algo tienes que aprender con esto. Mira, cuando Dios te quiere enseñar algo, lo hace a través de su palabra como lo está haciendo ahorita. Dios no usa enfermedades, Dios no usa problemas para enseñarte cosas que tú puedes aprender a través de la palabra de Dios. Así es. Cuando el Señor nos quiere enseñar algo, lo hace a través de su palabra. Él no necesita mandar una prueba, una situación difícil. Te voy a decir algo que a mucha gente se lo he dicho, a gente que tengo muy cercana a mí, que le he dicho, tú no tenías que pasar por esta situación difícil. Tú podías haber venido a Cristo antes, cuando estabas sano, cuando estabas fuerte. ¿Por qué esperar a que te pase algo para venir a Cristo, para acercarte a conocerle realmente quién es y qué es lo que tiene para nosotros? Él nos dejó su palabra y a través de su palabra es que nosotros podemos recibir la instrucción bíblica para vivir bien, para evitarnos situaciones, para prever algo que viene y cómo lo vamos a enfrentar. Simplemente es porque la persona no quiere.
No es porque diga, ahorita no lo estoy necesitando. Efectivamente, así es. No lo está necesitando porque tiene todo. No necesita acercarse. Está esperando un problema para acercarse a Dios. Déjame decirte algo, amigo, amiga, que nos escuchas, que nos estás mirando en este programa. Puedes acercarte a Dios ahora, cuando lo tienes todo, cuando estás viviendo en un nivel económico perfecto, en felicidad, pudieras tú decir, acércate a Dios para que eso no te sea robado, para que eso no te sea destruido, no te sea anatrepo, trastornado. Alarga las bendiciones que ya tienes y si no las tienes, acércate a Dios, que Dios tiene mucho para darnos. Necesitamos solamente conocer la palabra de Dios. Así es, busca a Dios ahora que está cercano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo busques cuando tengas problemas. Creemos firmemente que no hay que buscar a Dios cuando lo necesitamos, sino hay que buscarlo porque lo amamos, ¿verdad? Busca a Dios simplemente porque lo amas, no porque lo ocupes. Porque cuando lo ocupes vas a estar desesperado tratando de buscar y si no recibes eso que tú esperas de Dios, te vas a sentir frustrado, vas a renegar contra Dios. Entonces no esperes a tener problemas o estar en dificultades, busca a Dios ahora que puedes allegarte a Él. Entonces, este es el objetivo de este programa, ¿verdad? Como tú ya estás escuchando, vamos a hablar temas muy interesantes como esto, la salvación, es decir, cómo librarte del infierno. Vamos a enseñarte cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a enseñarte también acerca de la muerte espiritual de Jesús. Yo quiero preguntarte, si tú sabes dónde estuvo Jesús esos 3 días y 3 noches, donde la tradición se ha brincado, ¿verdad? Solamente ha presentado a Jesús en la cruz y después cuando resucitó. ¿Dónde estuvo Jesús en ese lapso de 3 días y 3 noches? Muy interesante, lo vamos a aprender en estos temas del programa Fortaleza. Si hay un padre y hay un hijo, ¿dónde está la mamá? Esa es una pregunta muy interesante. Si creemos en el padre y en el hijo, ¿dónde está la mamá? ¿Por qué se ha ocultado la mamá? Si la familia celestial o la familia en términos generales es padre, madre e hijo. Si hay padre y hay hijo, ¿dónde está la mamá? Así es, si queremos extender esta invitación a todos los pastores de la ciudad, a los sacerdotes, obispos, a cualquier persona que tenga interés de aprender la palabra, acércate a esta congregación, es una escuela bíblica. Ven, aprende y lleva la enseñanza a tu congregación, a tu parroquia, porque esto es para todo. Todo aquel que quiera puede. Todo aquel que quiera recibir, va a recibir. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. Así es que sean todos bienvenidos a esta nueva programación de Fortaleza. El programa que te enseña a vivir. Así es, pues hacemos la invitación, como dice la pastora Patti, pues a todo el público en general, ¿verdad? Incluyendo también líderes religiosos, incluyendo pastores, sacerdotes, todas las personas que quieran venir a aprender esta palabra que es palabra de Dios, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo a los Corintios, ya les di mucha leche, ya no les puedo hablar como a niños, ¿verdad? Ya tienen que aprender, tienen que pasar de la leche, la papilla, a la carne. Entonces esto es carne espiritual, te invitamos para que tú vengas y aprendas. Ven con un corazón abierto porque esto va a bendecir tu vida. Somos los pastores Obed y Patti Mesa de la Fortaleza, te esperamos. Dios te bendice. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Gracias por habernos acompañado a este tu programa Fortaleza. Y recuerda, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios te bendice.